Hola amigos de Paz Mundial, bienvenidos a un nuevo directo, gracias por estar ahí. Disculpen la hora de retraso que tuvimos. Hoy vamos a leer la quinta parte de Daesh, el porvenir de la amenaza yihadista. Este libro que comenzamos a leer hace unas semanas atrás con Matilde Petengil. Gracias Matilde por estar conmigo desde Georgia, Estados Unidos. Saludos. Hola Vale. Lucas, gracias. Aquí estamos en una nueva entrega del libro muy amable que tú has elegido y estás comentando al respecto sobre este libro. Y un saludo a la audiencia que nos escucha y nos ve. Paso palabra. Gracias a Claudia Catala que nos estuvo esperando ahí y los demás espectadores. Bueno, entonces comenzaríamos a leer sin retrasos el libro de Jesús a Villaverde. Jesús Núñez. Era, ¿no? Ok, voy a ir compartiendo pantalla y viste que la otra vez, que fue un poco extenso el tiempo de la lectura, hubo un momento en que desapareció, viste, de la vista. Entonces, avísame cualquier cosa que pase, viste, porque no puedo atender más que la lectura cuando estoy leyendo, ¿viste? Ni Por el supuesto, chat, sí, ni el chat, ni otra cuestión de la visibilidad del libro. les, les comento a los espectadores que debajo en la descripción están los enlaces para comprar el libro, las lecturas anteriores que hicimos, el playlist que he armado. También está el Twitter del autor, de Jesús A. Núñez Villaverde. Y también los enlaces de nuestros canales. Y también para seguirnos en Twitter, Facebook y eso. Hay unos enlaces también por si quieren colaborar con el sitio web de True Maps. Y bueno, el capítulo de hoy es el cuarto, violencia y más violencia. Y Matilde comenzará a leernos. Listo, ahí voy y continúo nomás hasta que tú me indiques en algún párrafo que quieres hacer algún comentario o bien quieres pasar tú a leer y ya veremos cuando detenemos la lectura. No sé si después hay otro evento, otro directo, pero bueno, no he medido el tiempo en esta ocasión. Bueno, ahí voy entonces. Violencia y más violencia. Y espero que se escuche bien también. Ahí, Cata, siempre el apoyo, que nos podéis indicar si está bien el sonido. Hizo un gesto de sonido, de escuchar. Espero que se escuche bien. Bien. Sí, se escucha bien y se ve bien. Muy bien. Continúo. Empiezo, mejor dicho. Visto lo visto, hasta finales del 2017, podemos ya adelantar al menos dos certezas. Ni Daesh logrará mantener su pseudo califato, por muy violenta que sea su obstinación, ni la estrategia militarista desencadenada contra él logrará poner fin a la amenaza que representa. Aunque lo mismo se dijo ya cuando Al Qaeda era la máxima expresión del terrorismo global. Parece claro que nadie aprende en cabeza ajena y que hoy nos volvemos a encontrar con que tanto unos como otros siguen aferrados a estrategias condenadas al fracaso, empeñados en seguir tropezando miles de veces más en la misma piedra. Daesh, terror sin límites.
Por lo que corresponde a al-Baghdadi y los suyos, no puede caber ninguna duda de que su opción por la violencia es un componente central de su estrategia para lograr los objetivos que pretenden. En su desasosegante visión, lo fundamental es, imitando al profeta, atacar y atacar de manera permanente para expandir el control sobre el territorio que debe servir de base para un califato universal, ampliando así sus capacidades para seguir atacando. El terror como arma multiuso es un instrumento que el wahabismo ha sabido cultivar desde su arranque hace ya casi 250 años, y son muchos los herederos de esa mentalidad que se han ocupado de seguir aferrados a sus directrices. Por eso se equivoca quien entra en este terreno pensando que nos enfrentamos a una caterva de locos que actúan irracionalmente, movidos únicamente por un irrefrenable instinto asesino. No están locos, tienen sus razones, aunque no las compartamos, y tienen un objetivo y una estrategia para lograrlo. Y lo mínimo que se impone es conocerlas para poder contrarrestarlas. Para contextualizar adecuadamente lo que significa Daesh en el terreno de la violencia, conviene recordar que el terrorismo es siempre una estrategia del débil al fuerte. Es una opción que elige el que no puede imponer por la fuerza de manera directa su dictado a otros para tomar el poder en un territorio determinado y organizar allí la vida en todas sus dimensiones a partir de sus propias reglas de juego. Golpea de ese modo el que no tiene recursos propios suficientes, ni el apoyo de una población cómplice para derribar a los que ostentan el poder en un momento dado. Más aún, sabe que en un combate convencional seguramente sería aniquilado y, por tanto, rehúye la batalla y opta por acciones violentas de baja intensidad, procurando erosionar la capacidad de aguante de su adversario a base de tácticas de guerrilla, insurgencia o terrorismo. Espera que el lúgubre goteo de víctimas y de destrucción que eso genera vaya quebrando la resistencia gubernamental y ciudadana hasta que finalmente el ansiado botín caiga maduro en sus manos. Es sobradamente consciente de su debilidad estructural y de que, dado que la relación de fuerzas le resulta desfavorable, no puede plantear un choque frontal para provocar un drástico y súbito cambio de modelo sin tener que esperar más tiempo. Un tiempo que, como remarcan los talibanes cuando nos recuerdan que ustedes, Occidente, tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo, parece jugar a su favor. De igual manera, y aunque resulte paradójico, de un incremento de acciones terroristas por parte de un grupo como Daesh en un periodo dado, no cabe deducir automáticamente que su fortaleza sea cada vez mayor. Y eso es lo que está ocurriendo con Daesh. Al mismo ritmo en el que se va debilitando y perdiendo terreno en Siria, Irak, va aumentando su radio de acción, golpeando en muchos más países. Además de que, como ya se ha mencionado, no cabe asignarle todos los atentados que viene reivindicando desde hace años. Esa tendencia expansiva responde a un desesperado interés por mantener la imagen de actor capacitado para actuar a su elección, intentando contrarrestar las derrotas y pérdidas que está sufriendo en su pseudo califato.
Para ello se vale de individuos radicalizados y células que normalmente se dedican a atacar objetivos blandos, es decir, no especialmente protegidos de manera indiscriminada, lo que le permite seguir ocupando un espacio mediático nada desdeñable cuando se toma en consideración la creciente necesidad de mantener abierto el flujo de simpatizantes, militantes y financiadores. Sabe que matar de esa manera, si hay voluntad de hacerlo, es muy fácil, y más aún si a la acción se le añade un componente suicida. Y le basta, por tanto, con estimular a otros en línea con la resistencia sin liderazgo que ya hemos comentado páginas atrás, para que su propio nombre se vea agrandado a escala mundial. Pero eso no lo convierte en realidad en una entidad más potente, sino menos. Lejos de la locura, que en todo caso solo cabría aplicar a algunos de los ejecutores materiales de los actos violentos como últimos eslabones de la cadena yihadista, la violencia que Daesh practica y promueve responde al menos a tres importantes razones. Primero, atraer miembros y financiadores al presentarse como el más feroz, el más brutal y el más audaz de todos los que pululan en el entorno yihadista. Aspira a redirigir en su favor las miradas y los fondos que hasta su llamativa irrupción en escena iban a manos de Al-Qaeda y algún otro. Segundo, atemorizar a la población bajo su dominio, limitado en sus recursos para atender los diferentes frentes de acción activos en la región y enfrentado a una poderosa conjunción de enemigos, el ejercicio de la violencia extrema le sirve también para anular cualquier posible resistencia de los millones de personas enclaustradas en su pseudo califato. Cada castigo es una señal directa del peligro que corre cualquiera que pretenda cuestionar su control. Y ese efecto disuasorio, paralizante, le permite no tener que dedicar tantos medios a patrullar las calles y poder así volcarse más en sus frentes externos. Y tercero, infundir temor en sus enemigos. Son muchos los ejemplos en la historia de las guerras en los que se ha recurrido a crear una imagen tan aterradora de una determinada fuerza, como los temibles guerreros nepalíes gurkhas que los británicos emplearon en la guerra de las Malvinas, que sus oponentes terminaban por rendirse o abandonar el campo de batalla incluso antes de que se produjese un encuentro que suponían de antemano fatal para sus vidas. En buena medida, Daesh ha recurrido a este artificio, transmitiendo una imagen de un salvajismo tan desproporcionado que no han sido pocas las ocasiones en las que han logrado el objetivo sin apenas resistencia. A partir de esas consideraciones previas, podemos analizar los datos que colocan, ya desde 2015, a Daesh como el grupo más violento del planeta. Hasta la instauración de su pseudo califato, Daesh supo aprovechar muy bien las ventajas que le ofrecía su capacidad para golpear prácticamente a su elección en diferentes lugares de Irak y Siria sin necesidad de mantener unidades de combate en línea ni de ofrecer batalla frontal a un enemigo que habitualmente ha sido siempre superior en número. Como ya hemos visto, la pauta de comportamiento más habitual en aquellos años
no era tanto la toma de control de localidades y terreno a través de sus sucesivas ofensivas, como el aprovechamiento de la falta de voluntad de defensa y la generalizada disfuncionalidad de sus enemigos para llevar a cabo acciones muy fluidas con una notable capacidad operativa. Hago una pausa. ¿Qué te parece? Lucas, ¿continúo o tienes comentario? Sí, continúa un poquito más, ahora comento. Listo, continúo. Durante esa etapa fue cuando Daesh logró sacar mayor partido de su capacidad para concentrar esfuerzos muy rápidamente contra un objetivo concreto y volver a difuminarse de inmediato en un terreno que le resultaba sobradamente conocido. Con medios de transporte civiles en la mayoría de los casos y unos medios de mando y control que supieron burlar durante mucho tiempo la vigilancia de sus oponentes, sus combatientes lograron crear una imagen de terror entre sus enemigos que, ya de partida, les concedía una considerable ventaja cuando el asalto finalmente se producía. Al no existir intención de ocupar y mantener terreno, sino únicamente golpear y desaparecer con el botín correspondiente, nunca llegaban a constituir un objetivo rentable, fijo y de dimensiones considerables, para lanzar contra él el enorme potencial de las Fuerzas Armadas en presencia, al menos hasta que, ya en agosto del 2014, Estados Unidos terminó por conformar la coalición militar que desde entonces actúa en la zona. Hasta abril del 2013, el 95% de todas sus acciones violentas se registraron en territorio iraquí y solo un 5% en Siria. Nota. Estadísticamente irrelevantes fueron a lo largo de ese periodo los ataques producidos en Jordania, uno en 2003 y 3 más en 2005, y uno en Gran Bretaña en junio del 2007. Pero un año más tarde ya se habían llevado a cabo atentados en su nombre en 15 países y en 2015 ya sumaban 20. Además, obviamente, de Irak y Siria, hay que añadir a Australia, Bahrein, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gaza, Gran Bretaña, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Somalia y Turquía. En esos mismos años, la media mensual de acciones violentas fue igualmente aumentando desde las 46 en 2013 a las 106 en 2014 y 102 en 2015. Y si hubiera que señalar el momento en el que se confirmó el espectacular salto que Daesh estaba dispuesto a dar, habría que remontarse al ataque que realizó el 10 de junio del 2014 a la prisión de Badush, al oeste de Mosul, en el que sus hombres mataron a unos 670 prisioneros de identidad chií tras separarlos de los suníes, y el ataque ejecutado el 12 de junio de ese mismo año contra las instalaciones iraquíes de Camp Spitzer en la ciudad iraquí de Tikrit, en el que capturaron a más de 1.600 reclutas chiíes desarmados de la Fuerza Aérea, matando a casi todos tras haberlos separado igualmente de otros miles de reclutas suníes. A esas acciones se han sumado después muchísimas más, hasta dar como resultado un balance del que se puede destacar, por ejemplo, que no son los ataques suicidas los más numerosos y que los objetivos más frecuentes son la población civil y sus propiedades,
un 39% del total en el periodo 2013-2015, seguidos del personal e instalaciones militares y de fuerzas de seguridad, 36%, sin olvidar los episódicamente graves ataques a mezquitas y la toma de rehenes. Esa situación y esas relativas ventajas cambiaron drásticamente con la creación de su pseudo califato. Al fijarse en el terreno, Daesh pasó a convertirse en un objetivo sumamente rentable. Ya no había que buscarlo por cualquier oscuro rincón de la región o tratando de pasar inadvertido entre la población civil de Irak y Siria, sino que se hacía bien visible en el territorio que pasó a controlar desde entonces. Eso significa que desde el verano del 2014 ya solo era cuestión de tiempo que el efecto combinado de las Fuerzas Armadas y civiles locales, que son las que han aportado el grueso de las unidades terrestres, y el apoyo aéreo y la inteligencia táctica que ha prestado fundamentalmente Estados Unidos, con añadidos puntuales de Gran Bretaña, Canadá y hasta Emiratos Árabes Unidos, terminara por resultar insoportable para una fuerza que, como ya se ha señalado repetidamente, nunca ha contado con los recursos y los medios necesarios para asumir simultáneamente la defensa de un territorio, el control de una población escasamente satisfecha de verse sometida a sus brutales normas. La Rand Corporation, en su informe When the Islamic State Comes to Town, establece que durante los 2 primeros años de su gestión del pseudo califato se produjo un descenso del 80% en el consumo eléctrico en Irak y un 61% en Siria, acompañado de una caída del PIB del 23% en el conjunto del territorio. Además, la población se redujo en un 36% y la población agrícola cayó en un 20%. Y el desarrollo de nuevas acciones ofensivas para ampliar su dominio. El fin de esa etapa expansiva, el momento en el que puede decirse ya que el tiempo comenzó a correr en contra de Daesh, se identifica con los reveses sufridos en la ciudad siria de Kobani y en la iraquí de Tikrit. En el primer caso, tras la toma de esta ciudad de mayoría kurda en el verano del 2014, cometiendo masacres sin cuento, se vio forzado a abandonarla finalmente en febrero del siguiente año, a pesar de haber empeñado en su defensa un volumen de combatientes que no se correspondía con la escasa significación estratégica del lugar. En cuanto a Tikrit, fue en marzo del 2016 cuando las tropas regulares iraquíes y las milicias predominantemente chiíes, encuadradas en las unidades de movilización popular, lograron impedir una nueva toma yihadista de la ciudad. Desde entonces, y como ha venido a corroborar posteriormente la pérdida de Mosul en Irak y de Raqqa en Siria, y su debilitamiento se ha hecho cada vez más evidente, hasta el punto de que en junio del 2017 Daesh no parecía contar en la zona con más de unos 13.000 combatientes y había dejado de controlar el 73% del territorio que algún día tuvo en Irak y el 53% del que llegó a poseer en Siria. Hago pausa. ¿Continúo o quieres hacer comentario? Sí. Muy interesante todo lo que nos cuenta. Esto del territorio es importante porque dominaron
la mitad de un país, más de la mitad de un país, como en Irak. No salgas más de tu cuarto porque me hace un ruido brutal. Quédate acá. Ok. Voy a seguir leyendo yo. A ver si hay algún comentario en... No. Pero eso no quiere decir que Daesh haya perdido por completo su capacidad de acción, tanto con los medios que conserva en la zona, con los que aportan algunas de sus franquicias. De hecho, como retazos inconexos de ese desmantelado pseudo califato, sus combatientes todavía se hacen sentir en diversas provincias iraquíes, no solo de la mitad del norte, sino también en la propia capital del país y hasta en las provincias del sur. Sirva de ejemplo el doble atentado realizado el 14 de septiembre de 2017 en Nassiriya, con el resultado de más de 80 civiles muertos. Igualmente en Siria, aunque Raqqa y Deir ez-Zor hayan quedado ya completamente liberadas, los efectivos de Daesh siguen activos. Un comentario, eso es verdad. Raqqa y Deir ez-Zor, el frente a la ciudad de Deir ez-Zor y hasta Jin, toda esa zona que hace tiempo ha sido liberada por el SDF, gobierna el SDF allí, pero constantemente dentro de esas provincias hay atentados. Todas las semanas se ven atentados del Daesh. Es constante, las células durmientes del Daesh actúan allí, en todos los poblados en el Éufrates Este, y son incontrolables los efectivos que hay allí de Daesh todavía activos. Continúo entonces, en resumen, como efecto directo de esa misma pérdida de territorio, es previsible que con los medios que aún tiene siga sembrando el terror en diferentes ciudades, con explosivos improvisados, secuestros, asaltos y atentados terroristas, procurando aprovechar las debilidades de las fuerzas locales o de las fuerzas locales, sí, de las fuerzas locales a las que se enfrentan. Y lo mismo ocurre con algunas de sus franquicias, que siguen manteniendo capacidad suficiente para seguir adelante con sus tácticas violentas. Como mero apunte reciente de la persistencia de la amenaza, puede servir el ejemplo de las acciones que desde el 23 de mayo de 2017 realizaron los efectivos conjuntos de Abu Sayyaf, activos sobre todo en la isla filipina de Basilan y del grupo Maute, muy presente en Lanao del Sur, Mindanao, zona de mayoría musulmana en la ciudad de Marawi, tomando temporalmente buena parte de ella y capturando cientos de rehenes en los siguientes meses hasta que sus principales líderes, Isnilón Japilón y Omar Maute, respectivamente, fueron eliminados el 16 de octubre y sus efectivos obligados a retirarse ante el empuje de las Fuerzas Armadas filipinas, dejando tras de sí alrededor de 1.000 muertos entre soldados, civiles y terroristas, y no menos de 400.000 desplazados. Una nota 22, aunque por separado ya habían mostrado anteriormente su lealtad a Daesh. No fue hasta el momento en que se fusionaron cuando finalmente al-Baghdadi aceptó darles cabida en la organización. Tras el ataque de Marawi del 23 de mayo, el presidente filipino Rodrigo Duterte proclamó la ley marcial en toda la isla de Mindanao y las Fuerzas Armadas iniciaron una operación de exterminio contra los atacantes.
sin que quede claro todavía el resultado final del enfrentamiento. Un subtítulo nuevo. Militarismo como receta inadecuada. Aún a pesar de esta imagen de violencia sin freno que conviene no infravalorar en ningún caso, sigue siendo preciso insistir en que ha habido un generalizado interés por magnificar la significación de Daesh en el contexto de seguridad internacional, prestándolo sin ambajes como la más horrible personificación del mal. De hecho, se ha sobredimensionado de tal modo su importancia que se ha llegado a calificar exageradamente como una amenaza existencial y como la más relevante que hoy pende sobre nuestras cabezas. Y una vez más, hay que rebajar esos calificativos para, sin negarle su condición de amenaza real y sin olvidar que seguirá causando mucho dolor durante mucho tiempo, afirmar que no está ni de lejos en condiciones de provocar lo que tanto ansía, el derrumbe del actual orden internacional y su sustitución por un califato visionario y mesiánico encabezado por Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi. Si ponderamos adecuadamente el nivel de la amenaza que representa el terrorismo internacional a escala mundial, tendremos que concluir con los datos sobre 163 países incluidos en el índice del terrorismo global 2017 que publica el prestigioso Instituto de Paz y Economía, que en 2016 se produjo al menos un atentado terrorista en 106 países, 95 en 2015, contabilizando un total de 25.673 víctimas mortales, profundizando en esa sombría realidad. Se consta que mientras 79 países han mejorado su situación, otros 58 la han empeorado, con Irak, Afganistán, Nigeria, Siria, Pakistán, Yemen, Somalia, India, Turquía y Libia ocupando los primeros lugares. Eso significa que el clima mundial en este terreno ha empeorado un 4% en relación con un año antes, y que 77 países han sufrido atentados en lo que ha fallecido al menos una persona, lo que supone 12 más que en 2015. Entre estos últimos destaca especialmente lo ocurrido en el marco de la OCDE, dado que en 27 de sus 33 miembros, dejando fuera a Israel y Turquía, se produjo al menos un atentado. Fueron 22 un año antes y en 13 de ellos hubo alguna víctima mortal, 11 en 2015. Eso hace que para esos países 2016 haya sido el año más mortífero en este terreno del 11S y que ya se contabilicen unas 10.000 personas muertas desde 1970, más otras 5.000 en Israel y Turquía. Pero aún así hay que añadir de inmediato que el 58% de ellas se registraron antes del 2000 y que el total de víctimas mortales registradas apenas representa el 1% del total mundial contabilizado en dicho periodo. En todo caso, en el periodo 2014-2016, se produjo un incremento del 67% en el número de atentados y un 600% en el de muertes causadas en el seno de este exclusivo club de países desarrollados. 622 en 2016, sin contabilizar las registradas en Israel y Turquía, frente a las 577 de un año antes, con Daesh y afiliados como responsables del 75% del total. Una vez más, quienes han sufrido en mayor medida el impacto del terrorismo internacional siguen siendo países no desarrollados. En concreto, si se analiza por regiones, el 94% de todos los atentados y el 84% de todas las víctimas mortales se han producido en Oriente Medio, Norte de África, África subsahariana y Sudeste Asiático.
En paralelo, a nivel nacional, Irak, Afganistán, Nigeria, Siria y Pakistán suponen el 75% del total por número de víctimas, en un listado que muestra cómo el 99% de todos los muertos y atentados tienen lugar en países caracterizados por estar inmersos en un conflicto violento o por sufrir altos niveles de terror público, ejecuciones extrajudiciales, torturas sistemáticas, encarcelamientos sin juicio. Visto desde la otra orilla y contando con que hay identificados un total de 270 grupos terroristas, el 59% de todos los ataques han sido realizados por Daesh. El 59% de todos los ataques han sido realizados por Daesh. ¿Puedes volver atrás, por favor? A ver. Sí, está bien. Sí. No. Waliyat al-Sudán al-Gharbi, antiguo Boko Haram, y los talibanes y la red Al-Qaeda. Daesh volvió a ser por segundo año consecutivo el grupo más activo a lo largo de ese año, con un saldo de 9.132 personas fallecidas en el cómputo total de sus ataques en 15 países, 4 más que en el año anterior. En tanto, sus grupos afiliados mataron a un total de 2.417 en otros 11 países. Tanto en su caso como en el de Waliyat al-Sudán al-Gharbi, la reducción de actividad en sus feudos originales como resultado de una activación más sostenida de campañas militares en su contra, explica en buena medida ese incremento. Aún así, esas fúnebres cifras refuerzan el cambio de tendencia iniciado en 2015 en la medida en que el número total de víctimas ha disminuido en un 13%. En 2015 las víctimas mortales fueron 29.376, rompiendo una tendencia al alza que se venía registrando desde 2010. Conviene no olvidar asimismo, aunque solo sea para contrarrestar la sobredimensionada obsesión mediática y gubernamental en la que vivimos, que en el mundo de hoy las muertes por terrorismo son 15 veces menores que las producidas por homicidios y asesinatos. También, visto desde la perspectiva occidental, interesa subrayar que la inmensa mayoría de las víctimas son ciudadanos de identidad musulmana. A esto cabe añadir el dato de que la frecuencia de ataques en países funcionales, donde el conjunto de la población puede satisfacer sus necesidades básicas y donde su seguridad no está constantemente en peligro por la acción de su propio gobierno o grupos violentos que cuestionan el monopolio estatal de uso legítimo de la fuerza, es mínima en comparación con los que no prestan esas características. A pesar de estos datos, el grueso de los medios de comunicación y de los gobiernos occidentales siguen insistiendo en alimentar un alarmismo permanente que presenta a Daesh como el principal objetivo a batir en nuestros días, como la amenaza más importante de la agenda internacional de seguridad. Además de que eso no se corresponde con la realidad. Si se compara con la que generan la proliferación de armas de destrucción masiva, el cambio climático, las pandemias, el crimen organizado, los comercios ilícitos, los estados fallidos y tantas otras. Y supone relegar a un segundo plano cuestiones que afectan mucho más al bienestar y a la seguridad de millones de seres humanos excluidos y empobrecidos como efecto de una globalización desequilibrada de la que solo se beneficia una minoría. Su abusivo empleo tiene como consecuencia principal que se acabe tomando un camino equivocado para hacerle frente. Así, cuando se analizan los fundamentos de la respuesta dominante en estos últimos años, como efecto combinado de la ignorancia y los poderosos estereotipos negativos asentados en muchas mentes,
lo que se detecta de inmediato es: una equivocada valoración de la amenaza, al menos desde que Samuel P. Huntington, en el verano del 1993, presentó su influyente concepto del choque de civilizaciones, con el que pretendía no solo explicar el mundo de la posguerra fría, sino también convertirse en el nuevo guía estratégico para unos Estados Unidos a los que se les presentaba la oportunidad histórica de liderar el mundo en solitario. El Islam ha pasado a ocupar el lugar que antes tuvo el comunismo como el enemigo al que Occidente viene enfrentándose desde entonces. Enseguida, en un momento de desorientación estratégica, tras el fin de la confrontación bipolar y cuando las costuras del status quo impuesto por Londres y París primero y Washington después mostraban abiertamente su insostenibilidad frente a una sociedad árabo-musulmanas deseosas de librarse de gobernantes locales corruptos e ineficientes apoyados por Occidente. Fue bien acogida tanto por gobiernos occidentales como por la OTAN y otros sectores. Y sin pararse a analizar las causas estructurales que explicaban el descontento de la ciudadanía de esos países, se emprendió una huida hacia adelante que, para hacer más visible aún la supuesta maldad intrínseca del Islam, optó por mezclar conceptos que todavía hoy se usan indebidamente. Así se ha ido creando un estado de opinión que no suele distinguir entre una creencia religiosa, islamismo, una opción política concreta, el islamismo radical, y una expresión de violencia extrema, el terrorismo yihadista. Es cierto que de ese modo, metiendo a todos los que se asocian al Islam en un mismo saco y magnificando la importancia del nuevo enemigo, se logró sumar a muchos aliados occidentales temerosos de perder sus privilegios, pero a cambio se ha acentuado todavía más el antioccidentalismo de muchos ciudadanos árabo-musulmanes que se sienten señalados como enemigos por sus creencias o apuestas políticas, y se ha dificultado aún más la lucha contra la verdadera amenaza, el terrorismo yihadista, al robustecerla y al perder aliados tan necesarios como todos los islamistas que rechazan la violencia. Un planteamiento sesgado y contraproducente: estamos en guerra. Así lo estableció ya George W. Bush tras los atentados del 11S, y así lo han preferido ver después otros gobernantes europeos, cada vez que sus países han sido golpeados desde aquel funesto día. Plantear la respuesta a la amenaza terrorista en términos de guerra supone una opción netamente militarista que cree equivocadamente que los medios militares son no solo aptos, sino suficientes para eliminarla. Y si algo deberíamos haber aprendido tras tantos errores y sinsabores como los cometidos al menos desde la aparición de Al-Qaeda, es que no hay solución militar para ese problema. Ni estamos en guerra contra el Islam, ni cabe eliminar el peligro que representa Daesh y otros grupos similares con la fuerza de las armas. La lucha, no la guerra, se debe enfocar desde una perspectiva multilateral y multidimensional, identificando dos planos de respuesta contra los síntomas visibles y contra las causas estructurales. En el que corresponde a los síntomas más visibles de la amenaza, preparación y comisión de atentados. El esfuerzo fundamental se centra idealmente en abortar el golpe antes de que se produzca, y si no ha podido evitarse, en perseguir, detener y enjuiciar a los responsables, dado que la amenaza es transnacional. Toda respuesta, para ser mínimamente eficaz, exige la creación y potenciación de mecanismos de coordinación entre gobiernos
fuerzas policiales, servicios de información e inteligencia, autores judiciales y responsables económicos. El protagonismo en esa etapa corresponde necesariamente a todos los ya citados, mientras que las Fuerzas Armadas pueden implicarse en labores complementarias de auxilio de las fuerzas policiales, para que estas últimas puedan así contar con más medios empeñados en la prevención, seguimiento y detención de los terroristas. En lo que corresponde a la atención a las causas estructurales, sociales, políticas y económicas, es aún más obvio que los medios militares no resultan adecuados prácticamente en ningún caso. En este terreno son tan necesarios los aportes de la psicología, la sociología y la antropología, como los de unos sistemas educativos inclusivos, unos medios de comunicación responsables y unos gobernantes dispuestos a emplear sustanciales recursos en medidas sociales, políticas y económicas, orientadas hacia el bienestar y seguridad no solo de sus propios ciudadanos, sino de quienes nos rodean. Se trata, como ya se ha mencionado, de modificar mentalidades y percepciones que promueven, como ya señalaba en 2005, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, desarrolló seguridad y derechos humanos para todos. Nota 23. Un concepto más amplio de libertad, desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Bueno, informe presentado el 21 de marzo de 2005, disponible en el siguiente enlace. La idea central que recoge dicho informe es que un nuevo orden internacional se debe basar en la línea de que no puede haber desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y que ninguno de ellos se logrará si no hay un generalizado respeto de los derechos humanos para toda la humanidad. Un empeño en el que el papel de las Fuerzas Armadas es irrelevante, por no decir nulo, dado que no están equipadas ni preparadas para asumir tareas que por definición les corresponde a otros actores. Y sin embargo vemos cómo el grueso de la respuesta activa hasta ahora frente al terrorismo es netamente militarista. Y ahí es donde está el principal error de esta visión reduccionista, porque aunque en ocasiones se pueda eliminar a un grupo yihadista por la fuerza, si no se modifican las condiciones estructurales que les sirven para volver a germinar, lo único que se podrá lograr en el mejor de los casos es ganar algo de tiempo hasta que resurja con el mismo nombre o con otro distinto. Y el propio Daesh es un buen ejemplo de ello. La prueba más evidente de que este es el camino equivocado nos la dan tanto Afganistán como Irak. Y si cualquiera de los dos fuera hoy un estado funcional, tras años de invasión y ocupación de coaliciones militares lideradas por Estados Unidos, y si Al-Qaeda y Daesh fueran solo un mal recuerdo del pasado, no quedaría más remedio que admitir que la maquinaria militar es capaz por sí sola de remediar desastres como los que caracterizan a ambos países. Pero basta asomarse a la realidad de cualquiera de ellos para comprobar que siguen sumidos en la violencia, la corrupción, el subdesarrollo, la ineficacia y el sectarismo rampante. Y aunque eso es algo bien sabido por los responsables políticos occidentales, vemos cómo difícilmente resisten la tentación de enseñar músculo militar cada vez que sus países sufren un atentado. Enviar de inmediato unos cuantos cazas más a Siria, como ocurrió tras los atentados de París, olvidando quizás que los responsables no venían de aquel país, sino que eran ciudadanos franceses. Puede servir de momento efecto placebo para una sociedad traumatizada y hasta para mejorar la valoración popular del gobernante de turno en las encuestas, pero poco o nada hacen para eliminar la amenaza terrorista.
un retorcido aprovechamiento de la percepción de amenaza para recortar derechos y libertades. El mecanismo es tan obvio, por desgracia eficaz. Primero se sobredimensiona la gravedad de la amenaza, generando un creciente clima de terror, que transmite la idea de que todos estamos en la lista de objetivos y de que vienen a por nosotros. Una vez logrado ese estado de opinión y forzando el delicado equilibrio que debe haber en todo sistema democrático entre libertad y seguridad, resulta mucho más sencillo implementar medidas que en la práctica suponen un recorte en el marco de los derechos y libertades fundamentales, representándolas como una necesidad imperiosa para lograr un mayor nivel de seguridad. Y así asistimos a un sostenido proceso que no solo elimina la privacidad, sino que también estimula la delación y nos convierte a todos en sospechosos. Todo ello sin que, como trágicamente se viene constatando, sea posible garantizar plenamente nuestra seguridad, ni siquiera militarizando permanentemente nuestras vidas. Ante un terrorismo que aprovecha el carácter de nuestras sociedades abiertas para perpetrar actos violentos indiscriminados, por supuesto, los medios militares y policiales tienen que formar parte de cualquier respuesta frente al terrorismo internacional y a grupos como Daesh. Pero es necesario entender que solo pueden cubrir una parte de la tarea. Dicho en términos muy crudos, hoy es imposible negociar nada con al-Baghdadi y por tanto se impone la necesidad de desmantelar militarmente su delirio. Y eso solo puede hacerse manu militari. Pero sí, como tantas veces ha ocurrido, todo se reduce a una campaña militar, dejando en un limbo indefinido la activación del resto de instrumentos que permitan cambiar sustancialmente las condiciones de partida. Nos condenamos irremisiblemente a revivir la misma escena en un eterno retorno para el que, de momento, no se adivina el fin. Así nos lo ejemplifica lo ocurrido tanto en Afganistán como en Irak y Siria. Un comentario: esto es verdad. Hoy en día en Al-Hal, en Siria, hay mucha gente, niños y mujeres, que han sido radicalizados, por sobre todo los niños que han sido criados en ese ambiente del Daesh, y no se les da, como dice el autor, herramientas en la psicología, la sociología, la antropología. No tienen no tienen una cobertura, digamos, no tienen un psicólogos o antropólogos, sociólogos que hablen con ellos y tengan terapias de psicología para salir de esos traumas que han visto en la guerra, y nadie es que los dirija para saber dónde ir luego de todo esto del Daesh. Los niños han quedado también radicalizados porque muchos de sus padres eran combatientes importantes del Daesh, y las mujeres también apoyan esto, siguen apoyando el califato a pesar de que ya ha sido desmantelado en Siria, y es un peligro porque estos niños pueden ser los terroristas del mañana, y las mujeres apoyan eso porque dicen que sus hijos tienen que vengar la muerte de su padre. Así que eso es lo que necesitan estos países, a pesar de la militarización de los militares y de las fuerzas que han destruido este califato. Hoy en día se necesitan otras herramientas fuera de lo militar, o otro apoyo necesita esa gente para salir de esa locura en la que han estado, y que muchos de ellos continúan apoyando. No sé si me expliqué, Matilde.
Sí, perfectamente, sí. ¿Tú has visto en los informes que hemos hecho los videos de las mujeres que siguen apoyando el califato Sí, exactamente. Y y no, tienen sus diversos motivos también. Ujú. y no muestran arrepentimiento, sino que incluso amenazan a los infieles que ellos dicen? Ahí se han visto en los campos de refugiados que hay ahora, que han atacado a kurdos y y a la gente que está en contra del califato. Por ejemplo, hay un caso en Siria que le han quemado la tienda a unos kurdos que no eran de, de, de estos del Islam, del califato, que no apoyaban al Daesh, digamos. Unas mujeres que no usaban velo ni nada y le decían que eran infieles y le quemaron el- la carpa. Y es fuerte todo esto que comenta el libro, como dice Claudia Catala, que horror la vida no vale nada ni siquiera para ellos mismos. Otro comentario dice que le llamó la atención la forma en que Daesh utiliza estrategias de aterrorizar a miles y miles de ciudadanos, dejándolos paralizados, es decir, no necesitan asesinar a toda la población. Le basta hacer correr el rumor de su fuerza y siempre escondida y a la sombra. Qué fuerte todo esto, parece que nunca tendrá fin. Bueno, eso es lo que dice el autor también, que muchos medios de comunicación eh, agrandan demasiado esto del Daesh y, y dicen que es algo insistencial, que le llegan hasta él lo llega a comparar como el cambio climático, la amenaza de las bombas nucleares y otros temas que sí son importantes para la existencia de la humanidad, pero esto del Daesh lo magnifican mucho los medios a veces y tampoco están así. Bueno, Matilde, ¿quieres continuar? O Mira, ahí hay un comentario más de Claudia, que en referencia a los niños dice que vio un documental de periodistas alemanes en Afganistán donde contaban que ellos, o sea, los niños, estaban aterrorizados con los bombardeos a plena luz del día. Pero los niños estaban más interesados en las cámaras, dice, sí, algo extraño, seguro, novedoso para ellos. Pero sí, es muy impactante todo eso. Ok, entonces continúo, dijiste, ¿no? claro, por eso digo del apoyo psicológico que deberían recibir estos niños porque han visto masacres a plena luz del día, han visto bombardeos y no sé cuántas cosas más espantosas habrán visto y muchas veces los tienen recluidos en un campo de un campo de refugiados, perdón, y no se les da el apoyo que necesitan para recuperarse. Es como se llama acá, PTS, Post Traumatic Stress. Eso puede durar toda la vida, se le puede quedar en, en el subconsciente a la gente común y corriente. Imagínate los niños, aunque se suele decir que sí, los niños más rápido se adaptan a una nueva forma de vida, pero más tarde, a lo largo de su vida, puede aflorar de nuevo, ¿no? Eso es, cada ser humano es único en sí mismo y pues varía como pueda sobrellevar esto el resto de su vida. Ajá. ¿Algo más? Y el tema que las madres les dicen a ellos que su, a su padre lo han matado estas personas y que tiene que tomar venganza. Y eso es terrible, porque van a crecer con esa idea ellos. Así es. Muchísimas gracias por los comentarios, entonces, Claudia, y los saludos también de Conan.
que todavía no había saludado yo. Siempre, solo una cosa por vez puedo atender, ¿viste? Sí, saludos Bueno, para Rivendell. ajá, no sé si había alguien más, espera que busco de todas maneras. No. No, no hay nadie más. Bueno, ok, continúo entonces. Afganistán. El balance de lo que puede dar de sí el enfoque militarista, desgraciadamente dominante, se resume de inmediato en cuanto se considera lo logrado en 13 años de invasión y ocupación en Afganistán. Ni se ha logrado eliminar a los grupos yihadistas allí presentes, ni mucho menos encarrilar al país por la senda del desarrollo y la democracia. Por el contrario, los afganos están hoy tan lejos como en octubre del 2001, cuando Washington inició la invasión del país, de librarse de la corrupción, el sectarismo, la violencia y el subdesarrollo que sufrían entonces. Del mismo modo, tampoco ha logrado mejorar la situación de seguridad y, como es bien sabido, hoy los talibanes vuelven a ampliar su dominio en prácticamente la mitad del país, mientras que el tándem Ashraf Ghani Abdullah se sigue debilitando a ojos vista. Por su parte, Estados Unidos, que sigue manteniendo un contingente militar en el país, tampoco ve manera de salir del atolladero en el que se metió en su día. Y, mientras tanto, no solo Al-Qaeda, sino también Daesh aprovechan para moverse a sus anchas. De ese modo, se ha llegado a un punto en el que el mismo Donald Trump, que ya en 2013 demandaba la salida inmediata de las tropas estadounidenses del pantano afgano, es el que ahora va a enviar un nuevo contingente militar a un país que sigue hundiéndose sin remedio. La decisión final, tras superar las divergencias entre Rex Tillerson, secretario de Estado, en contra, y James Mattis, secretario de Defensa, John Kelly, jefe de gabinete, Herbert McMaster, consejero nacional de seguridad, y Joseph Dunford Jr., jefe del Estado Mayor Conjunto. A favor supone el envío inmediato de al menos unos 3.000 soldados estadounidenses desplegados en el convulso teatro afgano. Estos efectivos se añadirán a los 12.400, de los que 6.700 son estadounidenses y el resto de hasta 38 países, que conforman el contingente desplegado actualmente en el país en el marco de la operación Resolute Support, activada desde el fin de las operaciones de combate de la International Security Assistance Force, ISAF, en diciembre de 2014. Una operación en paralelo a la de la lucha contraterrorista, en la que Washington tiene empeñados unos 2.100 efectivos de operaciones especiales, centrada en la instrucción, asesoramiento y asistencia a las Fuerzas Armadas afganas, con el objetivo claro de capacitarlas para actuar autónomamente y garantizar la seguridad nacional. Una operación que está muy lejos de cumplir su objetivo, mientras los talibanes han vuelto a hacerse fuertes en un territorio mayor del que tenían cuando su régimen fue derribado a finales de 2001. Es esta situación la que ha impulsado al general John Nicholson, jefe de la citada operación, a solicitar lo que algunos ya califican de una ofensiva limitada, una mini-surge, una apuesta militar que parece olvidar el negativo balance de una operación anterior, con un contingente integrado en ISAF que llegó a superar los 130.000 soldados en 2013 y que se prolongó durante 13 años.
Tras más de 2.350 bajas, más de 20.000 heridos y $1 billón de gasto, se estima que para 2017 el coste para las arcas estadounidenses habrá rondado los 50.000 millones de dólares. Afganistán sigue siendo un ejemplo palmario de inseguridad, no solo por la acción de los talibanes, sino también de los yihadistas de Al-Qaeda y Daesh. Corrupción. El presidente Ashraf Ghani acaba de cesar a los ministros de Defensa e Interior como casos más destacados de corruptelas gubernamentales y falta de desarrollo para el conjunto de la población, en una economía que sigue dependiendo fundamentalmente de la asistencia internacional y del cultivo de la amapola opiácea. A pesar de ello, los promotores de la nueva apuesta militar no solo sueñan con que el envío de refuerzos permita convertir en el 2020 a los 352.000 miembros de las Fuerzas Armadas afganas en verdaderos soldados, sino que también dan por seguro que para entonces habrá una nueva fuerza afgana de operaciones especiales de 17.000 efectivos, el doble del número actual, capaz de asumir la carga principal de la tarea de hacer frente a los talibanes y a los yihadistas. Por lo que hasta ahora se vislumbra, probablemente el despliegue adicional no conllevará la creación de nuevas bases, sino la concentración en las ya operativas en Bagrán y en Kabul, donde se ubican, por otra parte, los 11 principales centros de formación militar. En línea con esas ensoñaciones, lo que realmente busca Washington en connivencia con el tándem Ghani-Abdullah es no solo evitar que los talibanes se fortalezcan aún más en el territorio nacional, sino presionarlos militarmente hasta el punto de que consideren que su única salida es volver a la mesa de negociaciones. Un enfoque que repite pautas ya seguidas tanto por George Bush, W. Bush, como por Barack Obama, sin resultado alguno, a pesar de que ambos contaban con un contingente militar desplegado en el terreno infinitamente mayor al que ahora va a tener Trump. Por su parte, los talibanes han mostrado sobradamente tanto su resiliencia cuando la balanza militar se inclinaba en su contra, como su voluntad de volver a tocar poder. Y en ese empeño incluso se permiten plantear exigencias, como su rechazo a sentarse a negociar con el gobierno en Kabul hasta que todas las tropas extranjeras hayan abandonado el país. Visto así, y contando con que el despliegue de más fuerzas expedicionarias no determinan por sí solas una auténtica estrategia, lo más previsible es que Afganistán siga siendo por tiempo indefinido un campo de batalla con presencia militar estadounidense, sin opción alguna de lograr una victoria inapelable, y un país atrapado en una espiral de subdesarrollo, corrupción e ineficiencia crecientes. Y mientras tanto, 16 años después del inicio de la invasión estadounidense, ni los gobernantes afganos en Kabul, ni sus aliados regionales y globales han logrado recuperar el monopolio del uso de la fuerza, ni reconstruir un país destruido como efecto de una violencia que se remonta como mínimo a 1979, ni satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, ni cerrar las brechas sectarias, ni tampoco atraer la inversión extranjera.
Eso explica en buena medida que haya aumentado la desafección de buena parte de los más de 30 millones de afganos y que por tanto perviva un caldo de cultivo favorable a las posiciones de los talibanes y a los yihadistas de diferente pelaje que se mueven en Afganistán. Perdón. Estas condiciones han permitido que, además de los talibanes y Al-Qaeda, también Daesh haya logrado asentarse en territorio afgano desde marzo de 2014, cuando un pequeño grupo de antiguos dirigentes de Al-Qaeda se separó de la organización y declaró su adscripción a Daesh. Además de acabar ese año, lograron un acuerdo con una facción escindida del grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, liderada por el emir Usman Ghazi, y ya con el excomandante talibán Abdul Rauf Qadim. Estuvo detenido extrajudicialmente en las instalaciones estadounidenses en Guantánamo hasta el 20 de diciembre del 2007. Al frente, comenzaron a hacerse visibles en parte de las provincias afganas de Farah y Helmand. Desde entonces, fueron ampliando su radio de acción hacia la provincia de Nangarhar y ya desde muy pronto quedó claro que los talibanes eran también objetivos preferentes de sus acciones violentas. Aunque el 9 de febrero del 2015 Rauf Qadim fue eliminado por un dron armado estadounidense, el grupo siguió adelante en su fase expansiva hasta convertirse en un gesto de ambición desmedida en Vilayat Khorasan, con Afganistán, Pakistán, India e Irán como zona propia de actividad. Algo que, indudablemente, superaba tanto entonces como hoy sus capacidades reales. En su momento de máximo esplendor, que corresponde con el verano de 2015, cuando decía tener hasta 8.000 combatientes, la mayoría de ellos pakistaníes, Vilayat Khorasan llegó a tener presencia activa en 14 provincias afganas, pero incapaz de resistir la presión no coordinada, pero simultánea de los talibanes, las fuerzas regulares afganas y las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona, fue perdiendo poder hasta quedarse arrinconado a finales de ese año en las provincias de Nangarhar, Kunar y Logar. Desde entonces, todo parece indicar que el grupo ha ido perdiendo peso en una dinámica que llevó a la eliminación de sus sucesivos líderes. Hafiz Sayed en julio del 2016, Abdul Hasid a finales de abril del 2017 y Abu Sayed en julio del 2017, y a la pérdida de bastiones en su feudo principal de la provincia de Nangarhar. A pesar de ello, Vilayat Khorasan mantiene aún medios suficientes, contabilizados en apenas unos centenares, como para seguir realizando actos violentos, incluso en la capital. Y hasta aquí hemos llegado a lo que habíamos programado, completar la lectura, y llevamos más de una hora. Así que si quieres hacer comentarios o leer otros comentarios más del chat, paso palabra. Sí. Gracias, Matilde, por la lectura. De Ahí nada. está hablando con Ajá. los amigos del chat. Claudia Catala nos dice que la... A ver. Javi Mezcalito dice, seguí Mati, que si no vienen los terraplanistas.
Claudia dice, bueno, Claudia nos comentaba que en Suiza, donde ella vive, nos cuenta que allí para las madres es un honor para ellas tener hijos hombres. Yo mismo conozco familias acá en Suiza y no comprendía por qué les dan más importancia a los chicos y a las niñas les regalan. Luego pregunté a muchos colegas y me explicaron que esas madres consideran ese honor por generaciones, son admiradas por las suegras y se suponen que serán futuros soldados. Yo le pregunto qué etnia son. Son turcos, también pakistaníes, y es algo muy arraigado en ellos. Bueno, la lectura era programada hasta ahí donde dijo Mati, en Irak. Continuaríamos en el próximo día con Irak y Siria. Así es, sería la próxima semana, supongo que estará disponible el mismo horario. Y aquí quiero agradecer a todos los presentes. Gracias, Javi, que da gusto escucharme, pues, como indicas, mi lectura. Y gracias a todos nuevamente, Claudia y, eh, ¿cómo era? Y Conan, ¿sí? Y como suelo decir por escrito, ahora lo digo a viva voz. Eh, Muchas gracias a todos por su presencia en este programa. Mucha paz y mucha luz. Y gracias, ha sido un placer compartir contigo, Lucas Leuful, para que no se equivoquen, en este directo, sí. Y entonces me voy ya despidiendo de mi parte y será hasta el próximo martes en el mismo canal y a la misma hora. Gracias por tus gracias, por el agradecimiento, Claudia. Sí, sí, De nada, Claudia, un gusto leer sus comentarios. Gracias por escribir ahí. Eh, y esto que nos comentas nos viene a decir que todos esos lugares del Oriente Medio es un honor para ellos buscar los hijos hombres, y sí sabemos que a las hijas mujeres las desprecian muchas de esas culturas. Lamentablemente esto no va a cambiar por mucho tiempo. Pero bueno, hasta aquí entonces la lectura. Como saben, debajo tienen los enlaces del libro, del Twitter del autor, las lecturas anteriores. Este lo voy a subir a mi canal también, Denuncia el Nuevo Orden Mundial, para que lo tengan ahí guardado también como un respaldo. Y bueno, Matilde, entonces terminamos la misión aquí. Les damos de nuevo las gracias a los espectadores. El próximo será el martes que viene. sí, gracias, gracias a todos de nuevo. Gracias, Cata, por las flores y ya sabes que me encantan y también las estrellitas brillando. Como te digo, a veces una estrella que brilla. Sí. Chao, chao. Chao, hasta el próximo directo.